A ver, a diferencia de la manifestación del 20 de octubre, el sábado pasado, que se tornó verdaderamente violenta frente al Palacio de la Policía Nacional y que produjo destrozos en ese monumento nacional, los vecinos de los diferentes cantones de Totonicapán salieron a manifestar esta semana en su cabecera departamental y lo hicieron de una manera pacífica, como ya dije, multitudinaria y verdaderamente ordenada. Lo que ustedes ven es una gran cantidad de personas que volvieron a exigir los mismos puntos que se exigieron cuando se bloqueó la ruta interamericana, y esta vez consiguieron de forma bastante rápida que el presidente de la República les brindara su atención, atendiera en la capital, en la Casa Presidencial, a una delegación de los alcaldes de las autoridades de los cantones y decidiera que se va a seguir un proceso de negociación y va a visitar él, está previsto, el próximo 21 de noviembre. ¿El 21 o el 29 de noviembre? Creo que es el 21 de noviembre, la cabecera de Totonicapán, para discutir con los vecinos de ese departamento. Por el otro lado, entiendo que va a haber una serie de consultas en torno a los temas que plantean los vecinos de Totonicapán. Uno de estos tiene que ver con la reforma constitucional, de modo que uno prevería que no se puede aprobar en el Congreso la reforma constitucional antes de que se culminen esas discusiones, ¿no? Yo lo que vi es que van a mandar una comisión para ir a plantear las reformas, hacer una exposición a los de Totonicapán. Lo que sí dejaron ver es que la propuesta magisterial va a seguir. Pareciera que eso es lo único en lo que el gobierno no está tan abierto a tomar en cuenta de las exigencias de Totonicapán. Creo que les fue en términos generales bien a ambos, al gobierno y a los señores de los cantones, porque la protesta no, la caminata esta no se derivó en nada negativo y ellos salieron con varios preacuerdos. Sin embargo, me parece que los rezagos de lo ocurrido el 4 de octubre todavía se siguen viendo. Esta semana, por ejemplo, hubo una reunión social en Santa Rosa donde hay grupos de pobladores que se oponen a una mina. Y enviaron fuerzas de seguridad y hubo mucha confusión, entraron un poco en pánico porque creían que iban en San Rafael Las Flores se temía que hubiera una... Y lo que vimos el domingo pasado, donde atacaron el Palacio de Gobernación y los sábado pasado, todavía vemos esos... Sí, pero yo creo que hay una gran diferencia entre la manifestación que hubo ahora en Totonicapán, si se le compara, o sea, se nota que la organización fue distinta. Y bueno, ahora tenemos acá en imágenes lo que sucedió el 20 de octubre. Prácticamente uno puede ver y a juzgar por las imágenes, es un grupo el que está destinado a hacer todos esos destrozos. Pero lo que llama la atención es que esta vez la policía prácticamente se quedó quieta, no reaccionó, porque evidentemente tenían en sus espaldas los eventos del 4 de octubre. Y el ministro de Gobernación lo dijo en un diario, que no sabía prácticamente cómo actuar. No, estaban en un extremo están los excesos y en el otro extremo está la inactividad completamente. ¿Cuál es la respuesta para ese ministro que se pregunta, francamente, no sé cómo actuar? Bueno, yo primero Totonicapán. Uno, se puede hacer el derecho a manifestación sin bloquear o impedir otros derechos. Bueno, ahí se demostró. No hay necesidad de... Ahí se puede hacer una manifestación, se pasa y se continúa. Sí, Pedro, pero habría tenido el mismo nivel de aceptación, habría tenido el mismo éxito esa manifestación. No lo sé, pero días, vamos a decir que si no se hubiera producido antes la tragedia del 170. Yo creo que no. Pero que se puede, se puede. Se puede. Punto, sí, y ese es el punto, se puede. La trascendencia no lo sé porque es futurible. Segundo, que sí, no lo sé, honestamente. La reforma constitucional, bueno, está bien que lo hablen, y si los vecinos no están de acuerdo de Totonicapán, después que se le diga que voten que no, y ya está, que es lo que vamos a hacer el resto de los ciudadanos, porque a otros ciudadanos no nos van a hacer una explicación detallada del tema, pero no está mal que vayan a explicarlo y a recogerlo. Está bien, pero te voy a decir otra cosa. Esa reforma constitucional que le da 1% más de situado constitucional a los alcaldes. Tú y yo sabemos cómo funciona el mecanismo electoral en Guatemala. Los alcaldes van a sacar a sus bases organizadas a votar a favor en la consulta popular. Tú y yo realmente vamos a tener algo que decir en ese tema. Entonces el punto está que también se está haciendo de una manera subterfugia. El tercero que no se habló es el tema de la electricidad, que ya hemos visto que hay alcaldes que cobran más. Eso ya lo discutimos la semana pasada. Y ya lo último, Palacio de Gobierno.
para mí el Palacio de Gobierno me parece... El Palacio de la Policía. De la Policía, perdón. De Gobernación. Es de Gobernación, ¿verdad? Bueno, sí. Gobernación, Policía. Ese palacio así nos centramos. Lo peor es lo que pasó. Sí. A mí que el ministro de Gobernación me diga, tenemos detectados a los culpables, yo diría, muy bien. Por cierto, señor ministro, ¿usted con su dinero de su bolsillo va a pagar los desperfectos? Ay, no, esos serán fondos públicos. Es decir, su inacción, su incapacidad, su falta de pantalones para aplicar la ley me cuesta a mí el dinero. Eso me está diciendo. Entonces váyase y que se ponga otro. Ahí lo que tenían que haber hecho es haber puesto un cordón de policía sin arma. ¿Sin arma? ¿Un cordón? ¿Por qué hay que permitir Pedro, que unos delincuentes... policías sin armas fueron los del Parque de la Industria cuando el fotógrafo del periódico le cayó una piedra en la cabeza. Ponlos con armas, me da igual. Lo que yo te quiero... Pon unas vallas, pon un cordón, Hay pon bombas una lacrimógenas, hay bastones que se pon lo pueden quieras. utilizar. Mi pregunta es, ¿por qué yo, ciudadano, tengo que gastar un dinero en reparar unos daños que unos delincuentes se les permite hacer cuando tengo un gobierno que sirve para eso? Es cobardía, discúlpenme, cobardía, falta de pantalones y no tener las ideas claras. Paja de que pueden ocurrir problemas, entonces que se vaya. El ministro está Ay, qué alegre tener ocasión de llevarle la contraria a Pedro. Sí. Yo no creo que se trate de un asunto de cobardía o de falta de coraje. Bueno, entonces, creo ¿qué? que se trata... Es un criterio distinto el que manejó. Claro, la prudencia. Un momento, sí, es prudencia. Pero la prudencia no es, como algunos nos quieren hacer creer siempre, cobardía disfrazada. Yo creo que el gobierno tiene razones para encontrarse constreñido y limitado después de lo ocurrido el 13 de octubre. Pero espera, Perdónenme un momento. ¿Frente a mí? Perdóname un momento. Yo creo que lo que tiene que haber, yo tampoco estoy de acuerdo con que hayan hecho esos daños y se haya permitido esos daños. Entonces, A mí me parece que lo que tiene que haber son mecanismos apropiados. Lo que hay que reconocer es que se llevó al gobierno a una actuación incorrecta cuando se sumó al ejército a intentar... El sí, gobierno fue solo. a intentar... Nadie lo llevó. Con presiones, Pedro. ¿Presiones de quién? Cada vez que hay bloqueos, las cámaras Sí, empresariales así llaman es. al presidente y le dicen no Bueno, podemos pero pasar. con razón. Sí, Con razón pero por lo tiene mismo. presiones. Mira, con esta manifestación Yo creo en que Totonicapán, ninguna cámara se ha Tiene quejado. presiones. Espérate, lo que un ministro no puede es, por prudencia, que para mí es cobardía y no tener las ideas claras al aplicar la ley, pero admitamos que es prudencia, y yo como ciudadano, ¿qué? Está bien. Yo no le llamo aquí- prudencia. No, yo tampoco. Yo Aquí no le creo que llamo lo que tenemos prudencia. que hacer es salir a pedirle al Ministerio de Gobernación que adopte protocolos correctos. Señores, hay tanquetas con chorros de agua que pueden ser lanzados. Hemos visto en numerosos países, se puede aplicar un colorante sobre esa agua para que las personas que son alcanzadas por el agua luego puedan ser identificadas por la fuerza de seguridad que les persigue, les apresa, les consigna y les hace pagar por el Discúlpame, y delito. enmascarados cuya ley, Pues hay una también ley que está impide y prohibido. no cumple la ley. Juan Luis, si tú Entonces tienes un hay que accidente... hacerla cumplir. Señores, Esto, pero a mí, hay que si quieren hay que hacerla critíquenme, pero cumplir yo de la miro manera correcta. al ministro en esa decisión como una persona más que como un funcionario, y quizá hago mal en calificarlo así, pero es normal que él se paralice con esa multitud cuando lo de Pues Totonicapán si es todavía normal, está tan hay que fresco. elegir otro ministro. No, es yo un no quiero un mira, ministro Pedro, anormal es que un pague yo los efecto en la costos. sociedad No. completa, Pedro. No, en la sociedad completa no es mío. Sí, no, A mí no me mira meta en Santa ese Rosa lo que no. pasó, los vecinos No. aterrados porque vieron policías. El ministro se paralizó del miedo. Bueno, si porque se no supo paralizó el ejercer su ministro, autoridad. no sirve como ministro. Es un error del discúlpame. ministro, es un error. Eso. Pero Pedro, es el Eso. efecto en toda la sociedad de un hecho que Es No, un efecto no. de lo tuvo que haber sucedió, sucedido. es un efecto de Lavada lo de que mano. sucedió el 4 de octubre, No. pero no podemos permitir No, que no, un es un ministro error, yo se estoy de muestre acuerdo. inactivo No. y débil frente a este tipo de Yo no, situaciones. no. Es que, ¿qué hubiera sucedido si alguien se encuentra en ese edificio trabajando y una de las piedras o los zapatazos le cae y queda herido? Nada, como pasó. Eso es. ¿Y que- tú, si qué pasas por ahí sucede? con tu hijo? ¿Qué sucede Nada. si Imagínese un peatón el cualquiera va extremo, si un caminando y- manifestante queda herido o se muere por Yo creo que cualquier este es el razón. resultado de una situación que ha hubiera sido- llegado al extremo y lo que tenemos Sí. que pedirle al gobierno es que adopte medidas rápidas y contundentes, que por un lado pongan freno a estos abusos ¿Se en puede contra identificar de quiénes patrimonio hicieron público eso? o manifestaciones denuncia. violentas, pero no es suficiente, es Pues que tú tienes tienen que las denuncias tienen desde que el actuar Estado. en el momento. Ahora mismo Y me tienen que parece actuar, por supuesto, de manera correcta y no es a balazos como se No, tiene no, a que balazos actuar. no. Se Eso tiene, nadie lo ha dicho, se tiene que No. actuar con mecanismos correctos. Y Si Sigan la los prensa rastros estaba de ahí sus zapatos. fotografiando, ¿por qué no estaba la policía? Yo Y al que va recuerdo- enmascarado se le detiene porque incumple la ley. ¿Cuál es el problema?
Pues si esa es la ley, ¿no? Yo recuerdo un caso que fue emblemático en su momento, cuando durante el gobierno de Alfonso Portillo aquel muchacho tira fuego frente a Casa Presidencial y es procesado por el delito de terrorismo. Ese muchacho fue procesado y castigado en su momento. Pero fue aprendido de inmediato, fue capturado de inmediato. Y luego existió una investigación que permitió dilucidar cuál había sido su papel, desde el bus que él aborda, donde se siente. El pánico financiero. Ay, ese fue el peor, al pobre Señores, Twitter. tenemos que ir rápidamente a la presentación de ganadores y perdedores de la semana que le corresponde a Paola Hurtado. Paolita, por favor. 4 candidatos a ganadores y 3 a perdedores. Miren, en primer lugar es un tema que ya no alcanzamos. Cortinilla, perdón, que luego se enfadan contigo. Los candidatos a ganadores.